Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales, la última clase con la cual damos por terminado todo este proceso educativo. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Licen. Listo, buenas noches. Dicen buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Con esta clase llegamos a la parte final del desarrollo de todo este proceso académico. No obstante, me imagino que ustedes ya debieron haber revisado todas sus actividades que tienen pendientes en su aula virtual. Y ustedes tienen en la parte final de esta última unidad, luego de esta tarea que ustedes van a entregar, ustedes tienen un cuestionario. Ese cuestionario obviamente es un grupo de preguntas, creo que son alrededor de 50 o 30 preguntas que están dependiendo, obviamente las cuales obviamente de ese cuestionario son la base del cual obviamente se va a construir las preguntas que van a ir a su examen principal. Esa es la última clase en relación a las actividades académicas y de tareas que ustedes tienen, la siguiente semana nos vamos a dedicar 100% al desarrollo del cuestionario que ustedes tienen. Esto les va a servir a ustedes como un soporte para que ustedes puedan seguir estudiando y obviamente puedan rendir su examen final. Esto como parte final. No tienen el cuestionario que resolver y subir a ningún lado, no tienen que hacer absolutamente nada. La siguiente clase en la siguiente semana que tengamos, esa va a ser una clase opcional. Si es que ustedes quieren, se conectan. Si ustedes no desean, no se conectan. Pero les recuerdo que la clase resolutiva del cuestionario no se va a subir a ningún lado. Esa clase simplemente estarán los que tienen que estar presentes y se acaba. Para ello les recomiendo que ustedes pueden ya bajarse el cuestionario, imprimir para que ustedes puedan seguir resolviendo y obviamente se puedan presentar a su examen final. Eso como una recomendación previo al inicio de esta última etapa de clase. Iniciamos el desarrollo de las actividades y a continuación vamos a iniciar con el desarrollo de nuestro material de tarea. Va en pantalla, ustedes ya pueden observar justamente el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales en la unidad número 5, América Latina y el Mundo Moderno, correspondientes al tema número 4, el ascenso de los países árabes, las dictaduras militares en América Latina y los avances tecnológicos durante el siglo XX. Son los temas que vamos a tratar en esta última hora de clases. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones de la actividad que tienen que hacer de esta última tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. Primero dice, responda cuál es su opinión respecto a los motivos por los cuales Estados Unidos promovió dictaduras en América Latina. Obviamente, aquí, ¿qué es lo que les dice? Su opinión, la opinión de cada uno de ustedes. No tiene que estar repetido, no tiene que coincidir. Si coinciden, prácticamente tendrían menos puntos en relación de coincidencias que puedan existir entre compañeros, que tengan mucho cuidado. Es la opinión personal de cada uno de ustedes. La segunda dice, evalúe si fue positivo o negativo para la población la instauración de las dictaduras. Igual, esta es una evaluación personal de cada uno de ustedes. La siguiente actividad dice, responda cómo influyó cada bloque de la Guerra Fría en Latinoamérica. Recordemos que hubieron dos frentes, el capitalismo y el socialismo. Ahí les estoy dando ya una pista, por dónde tienen que investigar. Entonces, ¿cómo influyó los bloques de la Guerra Fría en América Latina? Entonces, ahí nosotros podemos ver. La siguiente dice, identifique los cambios que sufrió la economía latinoamericana con el ascenso de los países árabes. Y por último, a partir de lo estudiado hasta la presente fecha, explique los cambios económicos sufridos por Latinoamérica durante el siglo XX y mencione las causas de los mismos. Es todo lo que tienen que hacer como tarea para la presente y última semana. Prácticamente con esto damos por finalizado todo el proceso educativo. Recuerden una vez más que estas tareas son 100% escritas.
tienen que ser claras y ordenadas. La rotulación de la hoja es obligatoria, ustedes tienen que cumplir, obviamente, y ustedes, como ya vienen de procesos anteriores, ustedes ya saben cómo tienen que hacer su tarea. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y en la parte final de este documento tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema el ascenso de los países árabes, las dictaduras militares en América Latina y los avances tecnológicos del siglo XX, correspondientes a la semana 4 de fecha 15 de junio del 2026. Esta tarea permite entregas justamente desde el 15 de junio, la fecha límite de entrega es el 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de julio del 2026. Tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de esta actividad. Una vez que se les ha explicado los temas correspondientes en relación a su tarea, a continuación vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo que tienen ustedes y que tenemos obviamente todos en su aula virtual y que vamos a ir explicando cada uno de los temas correspondientes. Y vamos a hablar justamente sobre América Latina y el mundo moderno y sobre todo vamos a analizar el tema del ascenso de los países árabes. Tras la Primera Guerra Mundial, el territorio del Imperio Otomano fue distribuido en mandatos a cargo de Francia y de Gran Bretaña. En este último correspondiente a las tierras palestinas, se crearía un Estado judío y otro árabe. En este contexto, el Estado de Israel fue fundado el 14 de mayo de 1948 y la Liga Árabe, esto es Egipto, Siria, Transjordania, Irak y el Líbano, atacó en cuanto recibieron obviamente esta noticia de que obviamente dentro de su territorio se estaba creando el Estado de Israel. Desde entonces los conflictos no cesaron por el desacuerdo de los países árabes a la presencia de un Estado judío en la región y por el reclamo de las fronteras anteriores a 1967, cuando Israel expandió su territorio. Esto, obviamente, ustedes pueden observar hasta la actualidad el conflicto que se ha dado entre Irán y el Estado de Israel hasta la actualidad, cómo tiene influencia a nivel, especialmente económica, a nivel global. Prácticamente ustedes vieron que a partir de lo que se bloqueó el estrecho de Hormuz, prácticamente los países capitalistas, entre comillas, de Occidente no pudieron o no pueden sostener su economía. Y de hecho, dentro de estas determinaciones, obviamente, tuvieron que ceder al final y obviamente para que se pueda restablecer. Esto obviamente influyó sobre todo en el precio de los combustibles, obviamente que son derivados del petróleo. Al no tener la oportunidad de extraer el petróleo, obviamente todos los combustibles se volvieron escasos y por ende subieron de precio. Dentro de este contexto podemos hablar de la crisis petrolera. En el año de 1973, como consecuencia de la victoria de Israel, apoyado por Estados Unidos en la guerra de Yom Kippur, los países árabes, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, provocaron la subida del precio de petróleo al paralizar la producción y bloquear la exportación hacia Estados Unidos. El precio del petróleo desencadenó una crisis mundial debido a que la industria y la economía en general dependían directamente del petróleo. Se estancó la productividad, subieron los precios y disminuyó el poder adquisitivo de la población y el desempleo alcanzó niveles demasiado elevados. Sin embargo, el alza de los precios que se potenció con el triunfo de la Revolución Islámica de Irán permitió a las potencias petroleras árabes acumular exageradas cantidades de dinero que colocaron en bancos europeos y también norteamericanos. Esto generó un proceso que desencadenó o más adelante en lo que conocemos el endeudamiento latinoamericano. Y vamos a ver por qué. Bueno, ¿qué tiene que ver América Latina cuando este era un conflicto directamente entre los países árabes y Estados Unidos? Al haber este depósito exagerado de dineros, de grandes excedentes, de exageradas sumas de dinero en los bancos norteamericanos, ellos no se podían quedar con esos activos, no se podían quedar con ese capital. Y obviamente tuvieron que obligatoriamente invertir, entre comillas,
para los países latinoamericanos. Y obviamente esto de un principio parecía oportuno, pues estaban extendiendo créditos bastante confiables, bastante fáciles de pagar, pero que al final obviamente esto desencadenó en la famosa deuda externa impagable que muchos de los países latinoamericanos tenemos hasta la actualidad. Justamente para evitar desequilibrios económicos por el exceso de capitales depositados, los bancos decidieron prestar dinero a Latinoamérica con condiciones muy favorables. Pero en el año de 1980, ya otorgados los préstamos, los acreedores decidieron cambiar las condiciones del negocio y prácticamente condenaron a América Latina a una deuda perpetua que exigía gran parte del presupuesto anual como amortización. En la Conferencia Económica Latinoamericana celebrada en el año de 1984, varios líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente de Ecuador de ese entonces, Osvaldo Hurtado, buscaron la concertación frente al tema de la deuda. El 28 de julio de 1985, Alan García, presidente en ese entonces de Perú, decidió unilateralmente limitar el pago solo al 10% anual. Y obviamente esto generó una serie de conflictos y problemas a nivel de los bancos, del Fondo Monetario Internacional y obviamente de los bancos estadounidenses que generaron este proceso de endeudamiento. Esto obviamente a continuación vamos a ver que todos estos procesos también tuvo bastante influencia en muchas rebeliones que también se dieron acá en el continente. Y una de ellas es la famosa Revolución Cubana. Vamos a ver cuáles fueron los eventos más importantes y que en nuestra segunda hora de clase también estaremos reforzando este tema. Desde la independencia de Cuba en el año de 1898, la presencia de Estados Unidos fue constante en la isla y Cuba se convirtió en un país dependiente económica y políticamente de esta potencia. La mayoría de ingenios azucareros de la isla eran estadounidenses. En este contexto apareció la figura de Fulgencio Batista en el año de 1934, quien como presidente y dictador gobernó Cuba con el apoyo de Estados Unidos y en 1940 a 1944 y de 1952 a 1959. Una economía basada en la producción azucarera, la inequidad social, la permanencia de Batista por largo tiempo en el poder, la influencia de Estados Unidos en el gobierno y en el fortalecimiento del pensamiento antiimperialista provocaron que en el año de 1953 Fidel Castro, junto con un grupo de universitarios, liderara el ataque al cuartel militar de Moncada. Se pensó que con este acto movilizaría a la población en contra de Batista, pero no fue así. Por el contrario, los estudiantes fueron apresados y sentenciados a varios años de cárcel. Los que sobrevivieron se resguardaron en la Sierra Maestra, donde se iniciaron enfrentamientos entre guerrillas. Inicialmente el grupo estaba conformado por campesinos, más adelante con el apoyo del Partido Comunista Cubano lograron la adhesión de los grupos populares urbanos. En 1958 tomaron Santiago de Cuba y en 1959 La Habana, y Batista, ya sin el apoyo de Estados Unidos, tuvo que huir, dejar la isla. Esta revolución se convirtió para los movimientos comunistas y socialistas latinoamericanos en el ejemplo a seguir y se buscó tomar guerrillas en varios países. Frente a esto, muchos gobiernos decidieron fortalecer sus ejércitos con el apoyo de los grupos más conservadores al interior de cada país y de Estados Unidos, que en el contexto de la Guerra Fría temía que el comunismo se expandiera por todo el continente, cosa que al final sucedió. Como reacción a la Revolución Cubana, Estados Unidos le impuso un bloqueo económico y comercial. Así también se pretendía revivir el avance del comunismo en la isla y en el resto del continente. Este bloqueo redujo significativamente la estabilidad económica de este país y su conexión con el resto del mundo. Obviamente, hay cosas bastante negativas, obviamente que injustas, inhumanas que desarrollaron los Estados Unidos al generar este proceso de bloqueo a la isla. En cuanto a las dictaduras militares en América Latina, pues la Revolución Cubana se presentó como un ejemplo a seguir por el resto de estados latinoamericanos. Y obviamente acá se empezaron a formar también diferentes tipos de guerrillas, obviamente que buscaban
un estado diferente, un estado más social, un estado en el cual las voces de los grupos minoritarios, de los grupos más desfavorecidos, desatendidos por la sociedad y por los estados, sean escuchados. Y para evitar todos estos procesos de lucha, los Estados Unidos aplicaron los procesos de dictaduras militares en América Latina. En este proceso buscaban eliminar pues a los dirigentes de estas agrupaciones, a los dirigentes sociales, obviamente se los persiguió considerándoles que eran elementos peligrosos, que eran guerrilleros, y obviamente en muchos de los casos se los eliminó. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos temía que se produjeran más revoluciones socialistas, como en el caso de Cuba, en toda Latinoamérica. Por eso, en el año de 1960 a 1980, Estados Unidos apoyó la instauración de dictaduras militares en Centro y Sudamérica. Estos grandes objetivos se plasmaron en la Operación Cóndor en el año de 1975, la operación más nefasta que pudieron haber aplicado los Estados Unidos sobre América Latina, que buscaba dejar a los movimientos revolucionarios sin el apoyo popular. Para ello se expandió el sistema capitalista, se disminuyeron los derechos individuales, controlaron los medios de comunicación, se eliminaron los sindicatos y se instauró el terror entre la población por medio de asesinatos, desapariciones y torturas, justamente como lo que está sucediendo también en algunos países y en el nuestro en relación a los gobiernos actuales. A la vez podemos distinguir características comunes, por ejemplo, los oficiales encargados del gobierno fueron entrenados directamente en Estados Unidos. Los movimientos obreros, estudiantiles y campesinos eran vistos como un peligro por los regímenes militares. Se decía que todos ellos eran apoyados por Moscú o Cuba. En algunos casos efectivamente fue así, pero eran movimientos que buscaban reivindicaciones sociales y mejores condiciones de vida para la población. La represión que se desató significó para América Latina la muerte y desaparición de miles de personas de todas las condiciones. Y dentro de estas características, justamente nosotros podemos recordar un evento bastante nefasto en el gobierno de León Pérez Cordero, justamente con la desaparición de los hermanos Restrepo. Y aquí nosotros podemos ver algunos de las dictaduras más sangrientas y representativas que tuvo Latinoamérica. Por ejemplo, iniciamos en Bolivia con Hugo Banzer durante el año 1971-1978. Tenemos a Augusto Pinochet en Chile. Tenemos también en Uruguay Juan María Bardaberry durante el año 1973-1985. En Brasil tenemos Emilio Medicini Garratazu durante el año 1954 a 1990. En Paraguay tenemos a Alfredo Stroessner durante el año 1954 a 1990 y en Argentina la Junta Militar que obviamente gobernó desde 1970 a 1983. El Plan Cóndor fue la coordinación de la represión ilegal entre las dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Bolivia para exterminar a los integrantes de las organizaciones populares. Según los archivos de terror descubiertos por el abogado Martín Almada en Paraguay en el año de 1992, el Plan Cóndor dejó un saldo de 50.000 muertos, 50.000 desapariciones y 400.000 presos. Un documento clasificado de la CIA con fecha 23 de junio de 1976 explica que ya a principios de 1974 oficiales de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas dentro de este plan macabro que desarrolló Estados Unidos en suelo latinoamericano. Bueno, en este siglo no todo era malo, hubo también grandes avances en función de la tecnología, en función de la ciencia. Y justamente en esta línea de tiempo vamos a ir viendo los avances más importantes que se han desarrollado justamente en este siglo. Y vamos a ver los avances tecnológicos durante el siglo XX. Y vamos a hablar desde el año de 1945 hasta el año de 1992, todos los eventos más importantes que se han desarrollado.
Por ejemplo, en 1945 iniciamos con las armas nucleares fueron utilizadas con fines bélicos por primera vez en agosto justamente de 1945. La primera prueba nuclear soviética obviamente se desarrolló en el año de 1949. Estados Unidos también fue el primer país en probar una bomba termonuclear en el año de 1952. En el año de 1953 apareció una nueva generación de aviones de combate supersónicos, el F-100 Super Sabre estadounidense, el Combine F-102, Delta Dagger y Electronic Light inglés y el bimotor soviético Mia-19. En el año de 1957, la URSS lanza el satélite Sputnik 1, primer satélite artificial, y el Sputnik 2, que llevó a bordo a la perrita Laika. También se utilizó animales dentro de este proceso. En 1961, Yuri Gagarin, a bordo del Vostok 1, se convierte en el primer astronauta en dar una vuelta completa al globo terráqueo. En el mismo año, mientras tanto, los norteamericanos trataban de recuperar la ventaja perdida. Se declaró que pondrían a un norteamericano en la Luna antes de final de la década. En 1962, el norteamericano John Glenn se convierte en el primer estadounidense en recorrer la órbita de la Tierra desde el espacio. En 1964, la nave espacial rusa Vostok 1 colocó a 3 hombres en órbita durante 24 horas. En el año de 1969, el hombre llega a la Luna por primera vez en un evento obviamente bastante conflictivo. En el año de 1971, Salyut 1 es la primera estación orbital que se coloca en el espacio. En el año de 1972 es la última misión tripulada a la Luna, es el Apolo 17. McCandless es el primer estadounidense en realizar un paseo espacial autónomo en el año de 1984. En 1988 se lanza el telescopio espacial Hubble. La sonda Magallanes realiza un mapa radar de Venus. En el año de 1990, el GOBE detecta evidencias acerca del Big Bang, que es el origen del universo. Y en 1992 se presenta la misión Canesi de exploración del sistema solar y detección de planetas análogos en relación a nuestro planeta Tierra. Prácticamente ustedes después de esta primera, de esta década, especialmente durante el siglo XX, ustedes ven después de la Guerra Fría todos estos países, especialmente las potencias, tanto la potencia comunista de la URSS en aquel entonces y que hoy es Rusia, y también Estados Unidos, siempre pugnaron por mantener esa hegemonía, ese liderazgo en función de avances tecnológicos que se venían desarrollando. La guerra ha sido uno de los aspectos que ha impulsado el desarrollo tecnológico de acuerdo con el momento histórico en que se suscita. Gran parte de la tecnología que se usa en nuestra vida diaria fue originalmente creada para ser aplicada por los ejércitos durante la guerra. Por ejemplo, el Internet. Antes de ser utilizado por la población en general, obviamente este fue un medio de comunicación que utilizaron los ejércitos y especialmente durante la Guerra Fría. Pues cuando ya no son útiles, estos, obviamente, dentro de estos conflictos bélicos, pasan a formar parte de la vida civil. Así, por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial se impulsó el desarrollo de la aviación, de la industria del caucho y también del plástico. Durante la Guerra Fría, las superpotencias no solo competían por conservar su influencia geopolítica en el mundo, sino también por mantener la supremacía en el avance científico y tecnológico. Durante este tiempo se desarrolló la tecnología espacial, los seres humanos viajaron por primera vez al espacio exterior y la tecnología nuclear se desarrolló ampliamente. La computación y los medios de comunicación también se desarrollaron en gran medida gracias a los satélites artificiales y al invento de la computadora cada vez más pequeña, que hacían que estos aparatos estuvieran al alcance de toda la población.
Con la globalización y los avances de la conectividad humana en transporte y telecomunicaciones, se han desarrollado nuevas formas de distribución y comercialización de productos a través del Internet. Muchas empresas multinacionales pueden realizar sus actividades en diferentes países, ya que están conectadas gracias a estas nuevas redes tecnológicas. En relación a la construcción de la paz, a partir del año de 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, tras el fin justamente de la Segunda Guerra Mundial, la India empezó su proceso de independencia de Inglaterra. Entre los líderes independentistas se encuentra Mahatma Gandhi, conocido por promover la protesta no violenta, como la huelga de hambre que él mismo hacía cuando era encarcelado por las autoridades británicas. Una vez obtenida la independencia, Gandhi luchó por la incorporación de las castas excluidas del sistema y por mejorar las condiciones de vida. Además, en la India cohabitaban dos grupos de distintas religiones, los hindúes, que eran mayoritarios, y los musulmanes. Tras la independencia, ambos grupos se enfrentaron. Gandhi luchó por que coexistieran en paz y de hecho defendió los derechos de las minorías musulmanas, siendo el hindú. Fue asesinado en el año de 1948 por un extremista hindú. En cuanto al pacifismo en todo el mundo moderno, vamos a ver cuáles son las actividades ya en esta última etapa. El pacifismo como activismo social o político es, sin embargo, un fenómeno que se presenta también en otras latitudes. En la segunda mitad del siglo XX, los primeros grupos pacifistas aparecieron en países escandinavos durante la invasión nazi de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el repunte económico de Estados Unidos provocó en la sociedad en general un adormecimiento de su capacidad crítica. Es entonces que los jóvenes, a partir de la década del 50, comenzaron a rechazar y a cuestionar fuertemente esta situación. A esto se sumó la intolerancia hacia las ideas socialistas. Una crítica al belicismo fue el movimiento hippie, surgido en los años de la década de 1960, que postulaba la anarquía no violenta, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al materialismo. Los hippies formaron una contracultura antibelicista en Estados Unidos y también en Europa. Y también hay algunos grupos famosos como los Beatles, que obviamente pertenecían a este movimiento hippie. En el año de 1955 a 1968, la lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados Unidos estuvo justamente a cargo de Martin Luther King. Fue este una de las luchas no violentas, lamentablemente también murió asesinado. En cuanto a Latinoamérica y el desarrollismo, a inicios del siglo XX, la División Internacional del Trabajo determinó que América Latina, al igual que África y Asia, fuera productora de materia prima y que los países desarrollados la procesaran y vendieran como productos industrializados a las demás regiones del mundo. De este modo, la economía en Latinoamérica se caracterizó por la agroproducción y la monoexportación. El desarrollo industrial era muy limitado y no se traducía en grandes ingresos. Las exportaciones principalmente de flujos de tierra beneficiaban al país y a los dueños de las plantaciones, pero sobre todo a las grandes compañías extranjeras que compraban igualmente el sistema de concesiones que primaba en Latinoamérica. Permitía el ingreso de tecnología y la modernización, pero las concesiones favorecían básicamente al país de origen de las empresas concesionarias. Las mayores inversiones en América Latina justamente venían de Gran Bretaña, de Estados Unidos, Francia y también de Alemania. Luego de las guerras mundiales, el sistema de dependencia no cambió y Estados Unidos ocupó el lugar de las potencias europeas. Esto en cuanto al material que nosotros hemos ido revisando en esta última etapa de clases. Tienen ustedes todo el tema, el material correspondiente para que sigan revisando y estudiando para su examen principal, para el examen final que ustedes tienen ya a partir de luego del 30 de junio, creo que ya se encuentran habilitados. Ustedes ya tienen las fechas, obviamente, en sus plataformas. Ustedes pueden ver que ya se encuentra estructurado tanto el examen principal como el examen supletorio. Así es que tienen que seguir teniendo en cuenta todas esas fechas. Y les recuerdo una vez más que ustedes, la próxima semana, nosotros vamos a desarrollar el solucionario del cuestionario correspondientes para el examen final. Así es que bueno, esta la siguiente clase de la siguiente semana.
es voluntaria. El que desee participar lo hace y el que no, pues no. Como les había mencionado ya anteriormente, esa clase en la cual vamos a solucionar, a dar las respuestas de cada una de las preguntas, esas no será grabada, esa no será subida a ningún lado, sino tienen que estar ustedes presentes, dependiendo si ustedes así lo ameritan el caso. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Con esta clase culminamos todo el proceso educativo. Les deseo suerte en las actividades que ustedes obviamente tienen todavía pendientes. Nos vemos el día de mañana en las siguientes horas. Le hice una pregunta. Dígame. ¿El cuestionario se puede imprimir para estudiar? Claro, el cuestionario obviamente de hecho tienen que tener impreso para ir resolviendo en la siguiente hora de clases que tenemos la próxima semana. Ya, gracias, Liz. Ya pasen bien, una feliz noche. Gracias, Lice, igualmente.